Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo en el horario en que se encuentren viéndonos. Es un placer saludarles en esta 10ª sesión de la materia de teoría del Estado que se imparte en cuarto tetramestre en la licenciatura en Derecho en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Muchas gracias a los presentes por estar con su servidor. No sin antes pedirles una disculpa y la sesión anterior también la dejé grabada para que las pudieran escuchar. Ya que he tenido ahí unos detallitos con mi computadora y con el internet, pero bueno, estamos al pendiente de ustedes, estamos conscientes de todas sus actividades y bueno, antes de ingresar a la plática de esta semana, de esta actividad, quiero mencionarles que tenemos abiertas las actividades de regularización y puntos extras. Personas que de alguna otra manera les fue un poquito mal en el examen parcial o no haya realizado algunas de las actividades ordinarias, pues tendremos la oportunidad de poderlo estar realizando. Ups, creo que se perdió la comunicación. A ver, permítanme nada más un segundito. Perdón, creo que perdimos ahí la comunicación. Ay, discúlpenme. Vamos a otra vez. Ah, sí, todo bien. Ah, ok, bueno. Ay, discúlpenme. Son cuestiones de la tecnología que a veces no están fuera de nuestro alcance. Bueno, continuamos. La grabación creo que sigue continuando, sí. Vale, hombre. Mm, Les mencionaba, actividades de regularización, personitas que no tienen, ahorita deberían de tener arriba de 5, 5.5, algo así más o menos. Eh, si tienen abajo de 3, 2, pues ahí sí vayan considerando estas dos actividades para que puedan subir a 5, ¿no? Que es como la mitad donde nos encontramos, un poquito más avanzados, válgame. Pero bueno, son dos actividades de regularización. Eh, diga, una es de regularización y otra le llaman puntos extras. Una es 150 preguntas, que estamos hablando de 2.5, lo que pueden ustedes llegar a obtener si está bien hechas sus 150 preguntas con su portada, introducción, el desarrollo como tal y conclusiones personales y bibliografía. En ese sentido, ustedes hacen su actividad, me la suben aquí en este apartado y pueden tener un 25%. Esto es más de los 10, o sea, son extras, se podrían decir. Si no las realizan, pues no se les van a bajar puntos, claro está. Pero si las hacen, pues bueno, pueden llegar a tener una muy buena calificación. Les mencionaba anteriormente, hay personas que a veces llegan a tener 12 o 13 porque hicieron todas sus actividades y luego aún así todavía hicieron estas de puntos extras por estar tranquilos, por estar de alguna otra manera un poco más cómodos en el examen final. Se acreditan o no acreditan en el examen final, créanme que hay personas que ya están pues, con su calificación aprobatoria. Entonces, pues bueno, estas son las opciones. 150 preguntas con regularización y el video de, perdón, regularización y, no lo abrí, aquí está. Este video es de 5 a 10 minutos grabándose en alguno de los temas o pueden elegir varios. Ya ven que también aquí, como en Teoría del Estado, volvemos a hablar de los mismos temas o de los mismos autores en los distintos capítulos que hemos estado viendo. Entonces, pueden ustedes basarse en ellos y realizar su videito de 5 a 7 minutos. El otro era de 10, bueno, aquí son 7 minutos. Pequeño, pero tampoco lo hagan de 1 minuto, 2 minutos, por favor. Algo sustancial, algo que pueda yo evaluar bien.
Y también me hacen su portada, su introducción. En el desarrollo tan solo será la liga donde uno pueda ver su video y ya, conclusiones personales y bibliografía. Con eso pueden llegar a tener 10 puntos de 100 o 10% o uno de 10, válgame. Aquí se los aclaro en ese sentido. Y pues bueno, también tenemos hasta el 10 de agosto. Aquí me faltó cambiarle la fecha. Ahorita lo realizamos, pero igual está acá. Bueno, también tengo que cambiarlas. No se preocupen, ahorita va a quedar ese detalle. Es que anteriormente no les habíamos estado dando el video, pero ahora sí se los voy a agregar. En la sesión, en la tetramestre pasado me dijeron que no, el video no, que tan solo las preguntas. Pero bueno, yo dije, pues, ¿por qué no? O sea, también hay gente que tiene ganas de expresarse, de salir ahora sí que a cuadro y ¿por qué no darle la oportunidad también de obtener estos 3.5 si hacen sus dos actividades? Claro está. Bueno, ahorita modificamos ahí como quiera bueno, ahorita lo hago, no se preocupen. Otra de las noticias que también les tengo es que eh, estos últimos días recibí unas indicaciones de nuestros supervisores y les vamos a abrir todas las actividades. Vamos a ser muy complacientes con ustedes, ya que algunos compañeros, no sé, como que les fue algo mal, entonces estuvieron mandando mensajes que sí podíamos abrir las actividades. No sé si en mi materia, en lo personal, o en todas, nos dieron la indicación a todos. Y bueno, yo les abriré hasta el último día de que será de las actividades ordinarias, el 10 de agosto. Hasta el 10 de agosto estarán abiertas todas las actividades porque el 11 de agosto ya inicia el examen final. Entonces ya ahora su servidor tiene que evaluar, que revisar comentarios, actividades, regularización, puntos extras, foros, todo para que ya cuando ustedes presenten su examen final les esté apareciendo su calificación, ahora sí que aprobatoria o igual no aprobatoria. 6.5, con eso aprobamos. 6.4999 no apruebo y tengo derecho al examen extraordinario siempre y cuando tenga un punto como mínimo. De un punto a 6.4999, ese es el parámetro para poder tener derecho a este examen extraordinario. Esperemos que nadie se vaya a esta oportunidad, que todos acrediten en su examen final y en primera oportunidad tengan la acreditación, porque por eso mismo les estamos abriendo todas las actividades, les estamos dando mucho tiempo todavía eh, para que pongan, ahora sí que válgame la expresión, pónganse al corriente o igual realicen todas sus actividades atrasadas. Ya también está abierto el examen final, ya lo pueden ir considerando, faltan 2 semanas más, todavía es en agosto, todavía no terminamos julio, pero ya casi va volando. Entonces, para que lo vayan contemplando estos últimos temas que también vamos viendo. Bueno, ahora sí, lo que nos corresponde, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, todavía no les abro ahorita, todavía aparecen fechas atrasadas, pero ahorita en una media hora que terminemos la sesión, me dedicaré a realizar esta operación de cambiar fechas. Ya lo hice ahorita en todos los compañeros que les doy teoría del proceso, lo acabo de hacer en este momento y entonces ya están todas abiertas hasta el 10 de agosto. Si alguno de ustedes ahí, pues bueno, también tiene alguna pendiente en esa materia, pues ya lo sabe. Bueno, ok, ahora sí nos dedicamos a la semana de hoy. Eh, es, mm, perdón, el tema son los elementos anteriores y los elementos constitutivos del Estado. Estaremos reflexionando sobre otra vez nuevamente un poquito más grande, sobre temas ya también vistos en algunos otros capítulos anteriores, pero ahora los comprenderemos mucho mejor. Y el objetivo es identificar los elementos anteriores a la existencia del Estado como tal
y distinguir los elementos constitutivos y los caracteres esenciales del Estado. Eh, Estamos llevando a cabo esta sesión como quedó programada el 21 de julio de 3:30 a 4:30. Y bueno, aquí tenemos ya la actividad. Le damos clic ahí en el cuestionario del análisis de lectura. Tenemos que leer. Ya saben que esto es cuestión de todos los días, de los abogados, darle lectura a nuestros textos. Y bueno, similar a las otras actividades, les aparecerán 10 preguntitas con 4 posibles respuestas, de las cuales tan solo una es la correcta, y va a encontrar la información en las unidades 9 y 10. En la 9 los elementos anteriores al Estado y la 10 los elementos constitutivos del Estado, que se encuentran en las páginas 199 a la 235. Son dos capitulitos ahí un poquito, digo, los tuve que unir para poder darle complementación a todo el texto, ¿no? A mí no me gusta andar dejando capítulos ahí sin ver, ahora sí que tenemos que darle conclusión a todo. Pero sin embargo, ya saben, tenemos suficiente tiempo, 90 minutos, 3 intentos, 1 hora y media para que puedan ustedes pues, ver estas preguntas, analizarlas y ahora sí que también ver su texto, que aquí lo que decíamos es que ustedes lean, aprendan de lo que se trata cada uno de los capítulos. Tenemos aquí, sin embargo, el 28 de julio, ya les voy a cambiar la fecha, ahora sí se los voy a poner todas el 10 de agosto para que no haya ningún cambio ahí. Eh, o bueno, digo, algunas van a estar más adelante, más abiertas y las que estamos haciendo en estas fechas ya van a estar cerradas, entonces creo que es algo ilógico y las abriremos todas hasta el 10 de agosto. Pero igual no lo dejen hasta el último, vayan siguiendo, teniendo la secuencia, ¿no? De semana a semana. Y también lo que les iba a mencionar, ya también está abierta la semana 12, visible, para que en esta semana hay un foro y aquí ya puedan también ir participando. De todos los vistos, aquí está, perdón, foro de debate sobre todos los temas vistos en esta segunda parte. Lo que hayamos entendido, comprendido en estos temas, pues aquí ya pueden ustedes ya también ir realizando su aportación para que su servidor también pues ya la vaya considerando y leyendo y próximamente evaluando también. Perdón. Bueno, aquí está la actividad. Ahora sí, esta es la regularización, vamos a cerrarla y esta es la de puntos extras. Bueno, vamos a platicar un poquito de estos temas que nos vienen en esta semana. Muy importantes, bueno, como ya lo pudimos haber estado también viendo y analizando en los anteriores capítulos, pues los elementos que constituyen al Estado como tal, el elemento humano, la persona y el territorio, ¿no? Son previos, anteriores. Sin ellos, pues es difícil que se pudiera dar una concepción de un Estado. Y posteriormente, pues bueno, ya ahora sí, los constitutivos, ya los que realizan ahora sí como las funciones de un Estado, pues son estos elementos que les da la autoridad, el poder público, el gobierno, la administración de todas las dependencias de este gobierno para que pues ahora sí que pueda funcionar y mantener ese fin del Estado, ¿no? Que busca el bien común. Eh, Son ahora sí que los caracteres esenciales para poder describir este Estado. Y pues bueno, ahora sí que tenemos el población, territorio como unos elementos anteriores y eh, nos menciona primeramente como el elemento humano, ¿no? El elemento humano esencial en esta teoría del Estado.
el texto aquí, el autor aborda los elementos constitutivos del Estado, diferenciando entre aquellos como anteriores a su formación y los que determinan, ya se centra, los que ya lo determinan como tal. Al inicio se centra en el elemento humano, su importancia y características de este concepto, nos los dan ahí varios autores. Alguno de ellos es Davin, y define al Estado como una agrupación política por excelencia. Y también distingue entre elementos anteriores y determinantes del Estado, este autor Davin. Eh, en sí, el elemento eh, humano es, eh, es el grupo de hombres y relaciones libres que forman la base del Estado. Aunque son individuos distintos, su valor ante el Estado es el mismo como tal. Es la persona humana, pero como una englobada, ¿no? Y tienen que estar dentro de un espacio donde los hombres se agrupan políticamente en esta forma del Estado, ¿no? Y bueno, los elementos determinantes o constitutivos, pues bueno, los serían ya también el poder político soberano, el orden jurídico creado por este poder y también una finalidad o una teología del Estado que es el bien público temporal. Eh, para Gropali también señala la discrepancia doctrinal sobre los elementos del Estado. Menciona de la doctrina clásica de los tres elementos, el pueblo, el territorio y la soberanía. Otros autores añaden también al fin el fin unificador, como un elemento unificador de estos tres. Así lo menciona el autor. Y bueno, también hace su aportación ahí Francisco Porrúa Pérez, y nos menciona que además de los elementos de Gropali, eh, el pueblo, territorio y soberanía, considera esencialmente el orden jurídico. Enfatiza la importancia de estudiar al hombre como un agente creador del Estado y bajo ese orden jurídico. Para poder comprender la naturaleza en sí del Estado se debe de comprender también la naturaleza del hombre. El, el análisis del hombre se basa en esta teoría del Estado. Y bueno, nos dan ahí ciertas características de este elemento humano como tal. Hay una diversidad individual, pero igualdad ante el valor ante el Estado, ¿vale? El valor individual de las personas como tal. También nos da esta característica de la base fundamental para la creación y la composición del Estado, este elemento humano, y su estudio es esencial para entender también la naturaleza del Estado. En sí, como resumen, destaca de esta importancia de este elemento para la constitución de un Estado, ¿no? Este elemento humano como base fundamental de esta constitución. Y bueno, como su estudio también es parte, es esencial de esta teoría del Estado. Por eso muchos autores como Davin, Gropali, Porrúa ofrecen ahí sus teorías y a veces mucho muy allegadas a los elementos constitutivos como tal en sí, y se basan pues bueno en mucha base el elemento humano. En sí, más adelante nos habla sobre la persona humana. En este texto explora el concepto de persona humana, sus características, sus clasificaciones, siguiendo principalmente la doctrina de Ismael Quiles y las de William James. Ismael Quiles menciona ahí en sus conceptos, en sus doctrinas, que es la base principal del Estado. Enfatiza que todos los problemas humanos
giran en torno al concepto de la persona humana. Eh, para Williams, James distingue entre la personalidad y las personalidades clasificándolas en persona material, persona social, persona espiritual, y en sí este tipo de clasificación que daba James lo mencionaba de tal manera que la persona material era el cuerpo y el yo material, en sí el organismo biológico, mientras que la persona social es el yo social, el formado por las relaciones de los demás. Y la tercera que menciona es la persona espiritual, el yo espiritual que incluye las actividades psicológicas, intelectuales y volitivas en ese sentido. Eh, También otro de los autores que nos dan aquí su concepción teórica es Santo Tomás. Santo Tomás ya lo hemos estado escuchando desde hace tiempo, también con su doctrina tomista, y él define a la persona como aquello que es perfectísimo en toda la naturaleza. Destaca la importancia de comprender la esencia de la persona humana como elemento esencial y anterior del Estado, ¿no? Etimológicamente la palabra persona proviene de personare, que significa resonar o sonar a través de. Su origen se relaciona con las máscaras utilizadas en el teatro romano que amplificaban la voz y caracterizaban a los personajes. Personificar como equivalente de representar, en ese sentido, es a la persona humana como se concibe. Eh, Igual también hay aspectos fundamentales de la persona, ¿no? Como el aspecto psicológico que se conoce a través de la descripción y explicación de la realidad internas de la persona. Un aspecto metafísico implica la descripción y explicación última de las realidades, y el aspecto moral que se comprende, perdón, mediante la explicación de los problemas morales que enfrenta la persona humana. Eh, Hay diferencias entre la personalidad y las personalidades como tal. La personalidad es la característica específica del hombre que dignifica su ser, mientras que las personalidades son las diferentes formas en que se manifiesta la persona. Puede ser material, social o espiritual, como ya lo habíamos mencionado en algún momento. En resumen de este subcapítulo 9.2 de la persona humana, el texto nos presenta una visión integral de ella, abordando sus dimensiones psicológicas, metafísica y moral, así como la distinción entre la personalidad y personalidades que se pueden llegar a tener, con base también en las aportaciones de estos diversos autores, como fue Santo Tomás, Gropali y Ismael Quiles, perdón, y William James. Eh, Eso es lo que nos resume ahí en ese sentido la persona humana. Otro de los términos que nos mencionan aquí el autor es la población. La población es, aquí nos analiza el concepto de población como las diversas ideas que buscan explicar también la nacionalidad, destacando las diferencias entre población, pueblo y nación. Para Darwin, explica que la población se encuentra repartida entre los diversos estados y que no existe un estado que abarca toda la población mundial. Gropali define a la sociedad como el término más amplio
dentro del cual se encuentran los conceptos de pueblo y nación. Él también define a la sociedad es la unión de los hombres basada en los distintos lazos de la solidaridad. Eh, para Porrúa Pérez define la nacionalidad como un conjunto de características que hacen afines a un grupo de individuos, distinguiéndolos de otros grupos. Eh, Mientras que para Mancini define la nación como una sociedad natural de hombres con una unidad de territorio, costumbres, lengua, vida y conciencia comunes. Aquí el término que nos hace Mancini lo considero todavía mucho más relevante, ya que considera todas estas otras dimensiones, ¿no? Como el territorio, costumbres, lengua, vida y coincidencia comunes dentro de esta nación, dentro de ese concepto de nación como tal. Porque también es muy importante esos otros puntos de vista que también nos hace ver él. En sí, la población se utiliza para designar un conjunto de hombres en un sentido aritmético, como el número de habitantes de un estado. También así lo referimos, ¿no? Tal ciudad tiene un número tal de habitantes, ¿no? Y es la población que llega a tener ese estado. Mientras que el pueblo es una parte de la población con derechos civiles y políticos plenos, con un ingrediente jurídico distintivo, ¿no? Es el pueblo de tal o cual ciudad, ¿no? O el pueblo mexicano también representados como tal. Y el término sobre la nación nos menciona aquí el autor que es una sociedad natural de los hombres con unidad de territorio, costumbres, lengua, vida, conciencia comunes. La nación y la nacionalidad es un conjunto de características que hacen afines a un grupo de individuos, distinguiéndolos de otros grupos, más bien dicho. La nacionalidad la adquirimos ahora sí que al solicitar tal vez a un país extranjero y nosotros deseamos estar teniendo esa nacionalidad, se pueden hacer trámites para poder adquirir nacionalidades de países extranjeros, no en ese sentido, o de otros, como lo menciona aquí en la definición de nacionalidad, de otros grupos distintos al nuestro. En sí, como resumen de este subcapítulo de la población, nos refiere que aclara los conceptos de población, pueblo, nación y nacionalidad, como ya los distinguimos, destacando sus diferencias y características distintivas y presentadas en las definiciones de estos varios autores relevantes que ya mencionamos. Por último, en este unidad 9 de elementos anteriores nos señala el territorio. El territorio lo analiza este concepto el autor como un elemento esencial del Estado, destacando sus funciones y su importancia para la existencia y funcionamiento estatal. Para Porrúa Pérez nos señala que, o más bien afirma, que el territorio es un elemento necesario para la vida del Estado y concluye que el Estado tiene un derecho sobre su territorio. Eh, Mientras que para Jelinek expresa que el Estado es una corporación territorial, eh, una tierra de los padres, así lo mencionan también. El territorio, la tierra de los abuelos, también
yo lo he escuchado en algún otro, con otras personas. Y en sí el territorio, pues bueno, ya como un concepto clave que debemos de comprender, es el espacio físico donde se asienta la población del Estado. Incluye la superficie terrestre, subsuelo, la atmósfera, el mar territorial y la plataforma continental. Todo esto es el concepto de territorio que nosotros debemos de contemplar como abogados. Subsuelo, todo lo que esté abajo, todo lo que esté arriba, atmósfera, el mar, también los litorales marítimos, territorial, vaya, y las plataformas continentales también son parte del territorio. Y bueno, también nos mencionan aquí dos funciones, que es una negativa y una positiva sobre este elemento. Y bueno, la negativa es que delimita los límites de la actividad estatal mediante las fronteras. Esos son sus delimitantes. E impide la actividad de estados extranjeros dentro del territorio nacional, que pues dentro de la negatividad creo que son también muy positivas para que no vengan a hacer lo que quieran en cualquier otro estado extranjero, y por eso existen las fronteras como tal, ¿no? Y los límites territoriales nacionales. Y hay una función positiva, perdón, que sirve como un asiento físico de la población. Eso es lo positivo de comprender del territorio. Es la función de recursos naturales también, válgame, es como pueden llegar a subsistir los estados también, eh, aprovechar con el aprovechamiento de estos recursos naturales. Y una última función positiva es que el espacio donde rigen el orden jurídico del Estado. Es ahora sí que también las leyes en donde que se deben de establecer en ese territorio como tal. La importancia del territorio es imprescindible para la existencia y conservación del Estado. Permite al Estado controlar a su población, garantizar la independencia del Estado frente a otros estados, y el Estado sin territorio, pues ahora sí que desaparece como tal. Eh, Hay características también esenciales del territorio, y es su extensión no es decisiva para la existencia del Estado. O sea, puede ser pequeño, puede ser grande su extensión, pero tiene que existir para, digo, se tiene que dar para que pueda existir el Estado, más bien dicho. Es fundamentalmente para la capacidad del Estado de cumplir también sus fines, y es un elemento que le da la independencia al Estado. En resumen, y finalizando esta unidad, pues el texto subraya la importancia del territorio como un elemento fundamental del Estado, y detallando sus funciones, su papel crucial de la vida estatal eh, como tal. Esto es lo que nos refiere a los elementos anteriores del Estado. En sí, pues son el elemento humano y el elemento físico del territorio como tal. Y en donde muchos autores, pues bueno, coinciden con las mismas, o bueno, ahí algunos desvarían un poquito, pero sí coinciden mucho que son la prevalencia de estos dos elementos para que puedan existir y se dé la constitución de un Estado, ¿no? Y próximamente estamos hablando ya de la unidad 10, los elementos que constituyen, ahora sí ya son, teniendo estos dos, población y territorio, ahora sí el poder, el gobierno, la soberanía que vamos a obtener mediante este gobierno y esta administración del Estado, ¿no? Y nos habla aquí el autor sobre, pues, que el texto describe al Estado como una comunidad jurídica y política que se distingue por sus elementos constitutivos y características esenciales.
Los constitutivos del Estado como tal, nos señala aquí la maestra Aurora Arniz Amigo, maestra contemporánea de nuestra época y gran célebre maestra de la UNAM. Destaca que los hombres del Estado tienen propósitos y fines agrupándose para la convivencia social a través de instituciones políticas. También define la maestra Arnis Amigo, se menciona que también los fines objetivos intrínsecos al Estado, o sea, ya que sean existir, coexistir y subsistir, como los subjetivos también, el propósito de los hombres. Estos son los dos fines que prevalecen para la maestra Aurora Arniz, los objetivos y los fines subjetivos como tal de esa finalidad de constitución del Estado. Se da también la forma de la autoridad o el poder público y que es necesario para el funcionamiento de los grupos sociales. El orden, las reglas de convivencia, es todo para la sociedad en general, son centros de poder que en diversos áreas, ya sean como la religión, la economía, la cultura, la política, etcétera, son ahora sí que figuras como de autoridad que también se representan dentro de la estructura del Estado. Y bueno, también básico, la estructura del gobierno y la administración de este Estado. El gobierno es la acción de la autoridad para establecer una conducta a los gobernados, dando órdenes para el bien público, mientras que la administración se establece a través de preceptos jurídicos que regulan las relaciones entre particulares, órganos de poder público y gobernantes y gobernados. El gobierno opera los fines y ejerce su autoridad a través de una estructura de una organización legal. Para ello, pues bueno, se crean todas estas dependencias del Estado como tal, eh, las, en donde como de donde prevalecen, bueno, primeramente, la constitución de donde emanan todas las dependencias, los poderes y las dependencias, y le dan estructura a esta administración como tal. Por eso nuestra constitución es una parte dogmática que también es la que nos constituye como tal, como un Estado en sí. Y bueno, establece reglas y también da creaciones a estas instituciones, leyes, normas, códigos, reglamentos, todo esto para que puedan llegar a tener la administración y el debido gobierno para buscar el bien público temporal. En sí, tenemos estas característica esencial del Estado, ¿no? También conocida como específica, como específicos, comprender el estudio de la personalidad, también que llega a tener este Estado, una personalidad moral, la soberanía que se le llega también a coincidir y una característica también muy importante de comprender para ustedes como futuros abogados es que el Estado está en una sumisión hacia el derecho. El Estado, no puede, el Estado es creador de estas normas, pero no está sobre del derecho en sí. En resumen de este primer capítulo, subcapítulo, podemos mencionar que el Estado se configura como una organización humana compleja que busca cumplir fines a través del ejercicio del poder, el gobierno y la administración.
todo ello enmarcado en un conjunto de características esenciales que definen su naturaleza. En sí es los elementos que podemos estar viendo como constitutivos del Estado. Aquí nos menciona sobre, bueno, el fin del Estado como tal, eh, para darnos una mejor explicación. Nos menciona que se destacan en relación con el bien público y la diversidad de perspectiva de los siguientes autores. Nos da estos conceptos del fin de Estado. La doctora Aurora Arniz, amigo, destaca que los hombres del Estado tienen propósitos y fines agrupándose para la convivencia social. Para Immanuel Kant, el fin del Estado distingue entre fines objetivos intrínsecos, ya sea para el Estado, ya sea el existir, coexistir y subsistir, así como los subjetivos, que sean los propósitos de los hombres como tal. Mientras que para Tomás de Aquino establece que el Estado tiene como fin lograr que los hombres no solo vivan, sino que vivan bien. Eh, y para Porrúa Pérez señala que el fin del Estado es el bien público temporal. Distingue el triple aspecto del bien común dentro del orden y paz, una coordinación de particulares y ayuda a los necesitados. En ese sentido es la aportación del maestro Porrúa Pérez en el concepto de fin del Estado. El propósito como tal es, pues bueno, es la creación de un Estado en sí, y se identifica como el bien común y el interés general. El bien común hay que comprender lo que es el fin que beneficia a todos los miembros de la sociedad. Incluye la conservación del Estado y el mejoramiento de la vida de la población. Tiene relación con los principios universales, pero su aplicación también depende de ciertas circunstancias que se lleguen a dar eh, para el bien público en sí. Y pues bueno, las circunstancias que podrían estar dándose puede ser también que sea particular, un beneficio de algunos o un beneficio al público, ¿no? Que sería el perseguido por el Estado en sí, que es lo ideal. Eh, Hay también unas implicaciones, nos menciona aquí, para el fin del Estado. El autor nos señala que determinan sus funciones y estructura y atribuciones. El bien público se relaciona con la defensa del Estado, el mejoramiento de la vida de la población y la creación de condiciones para el desarrollo humano. El fin del Estado también está formulado en las normas escritas con la Constitución. El Estado tiene como objetivo promover el bien de la comunidad y la buena convivencia como tal. Se destacan en sí, como resumen, las diferentes perspectivas de estos autores y la importancia de el fin para la organización y funcionamiento de un Estado como tal. Ese podemos estar mencionando lo que es finalidades del Estado, pues bueno, a resumidas cuentas, buscar el bien público temporal como tal. Posteriormente nos habla sobre la autoridad o el poder público, y aquí nos define que la autoridad o poder como es el poder como la facultad de mandar y ser obedecido, mientras que también el poder público es la capacidad del Estado para obligar a realizar un acto en ese sentido. Ambos, ya sea la autoridad y el poder público,
son necesarios para el funcionamiento de los grupos sociales, el orden y la convivencia como tal. Las ideas principales en el texto que nos menciona sobre estos conceptos de autoridad, pues bueno, nos menciona que son facultades de mandar y de ser obedecidos, la capacidad del Estado para obligar a realizar un acto. La autoridad y el poder público son necesarios para el funcionamiento de estos grupos sociales y el orden de la convivencia, también para el centro de poder. En toda la sociedad se conforman grupos que generan los centros de poder en diversas áreas. Eh, También tienen un origen de poder, que el poder nace de las necesidades de asegurar la convivencia humana. En sentido material, también se identifican con los órganos e instituciones del Estado a estas dos menciones. La autoridad y el poder público siempre lo estaremos relacionando como con las policías o con las procuradurías o con el poder judicial, el que hace valer las sentencias, ¿no? El que hace valer así las normas en sí. Y bueno, también tiene una capacidad jurídica. Esta capacidad jurídica de los tres poderes del Estado para ejercer eficazmente las acciones y cometidos y todo lo que está conferido en la Constitución para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y para el Poder Ejecutivo. Estas son las como también donde estaríamos plasmadas estas dos formas de autoridad o poder público, ¿no? El Estado en sí es como una autoridad, eh, es el que cumple y el que debe hacer cumplir los deberes y fines de estas instituciones públicas. La función en sí de la autoridad es coordinar las actividades también económicas de la autoridad y que representan también a los derechos de los gobernantes y vigilar el cumplimiento de estas obligaciones. En resumen, el texto destaca la importancia de la autoridad y el poder público para el funcionamiento del Estado. Su origen es la necesidad de asegurar la convivencia y sus funciones esenciales para el orden social y el cumplimiento de los fines estatales. Eso es lo que nos señala aquí el autor sobre la autoridad y el poder público como tal. Posteriormente habla sobre el gobierno y la administración. Son también características esenciales de un Estado en sí. Perdón, me perdí. Perdón. Aquí nos define el autor sobre las eh, formas de gobierno también que pueden llegarse a dar y las administraciones que pueden llegar a tener estas formas de gobierno. Eh, carácter, perdón. Discúlpame, me perdí un poquito en el texto. Bueno, nos señala aquí también, como les mencionaba, el autor sobre algunos autores también aquí dan sus consideraciones sobre estas percepciones de gobierno y administración. Consideran Hans Kelsen, austriaco, un jurista muy famoso, con su pirámide kelseniana, eh, considera al Estado como una entidad jurídica y también una personificación del orden jurídico nacional. Este autor da su teoría, identifica los conceptos de Estado y derecho, lo que limita la idea de personalidad jurídica del Estado.
Él hace esa relación entre Estado y el derecho y hace también esa sumisión que debe estar el Estado ante el derecho, pero le concede una personalidad también jurídica como tal, eh, como siendo una parte también dentro de un proceso, ¿no? Para Hermann Heller define también a la soberanía como la capacidad de decidir definitivamente los conflictos sociales, incluso con el derecho positivo. Eh, Aquí nos señala también un concepto clave de persona jurídica. El Estado llega a tener una personalidad jurídica como tal. Y es esta capacidad que el Estado puede ser sujeto también de derechos y obligaciones. Eh, Existen teorías que afirman, eh, como la teoría de doble personalidad, la teoría de la personalidad única también, y también la que niega la personalidad jurídica del Estado eh, como tal. Pero en sí, la consideración más precisa es que si el Estado llega a tener su personalidad jurídica por ser parte dentro de algunos procesos legales como tal, o igual las situaciones de administración que llegan a tener. Eh, Hay un concepto también muy importante de la soberanía y es el poder supremo del Estado que le permite dar órdenes definitivas y afirmar su independencia. La soberanía la entendamos hacia a los otros estados como tal. Eh, es la cualidad que es del poder de un estado. Últimamente se puso también así como que en tela de duda nuestra soberanía con las cuestiones de internacionales que hemos llegado a tener, que no puedo ni siquiera hablar porque luego después me cortan el video. Sinceramente ya me han cortado videos por mencionar ciertas cuestiones políticas, y entonces mejor evito estos temas, porque si no de nada sirve estar realizando toda una clase y luego que no la puedan ustedes ver. Pero bueno, en sí, las ideas principales de este último capítulo, de esta unidad, hay que comprenderla que eh, el Estado tiene una personalidad jurídica y es un tema también de mucho debate, ¿no? Como tal. Hay unas teorías que lo afirman y hay otras teorías que lo niegan, pero en sí, pues si no tenemos de tela de duda lo que es la soberanía en sí, que es el atributo esencial del Estado que le confiere para un poder supremo e independiente. El Estado es como tal un sujeto, está sujeto al derecho, perdón, y un sujeto de derechos y obligaciones como tal, que lo limita a su poder y también garantiza su legitimidad como tal. En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente los límites del poder público como tal. En resumen y finalizando ya este tema, nos señala aquí el autor que se presentan los caracteres esenciales del Estado, destacando la importancia de la personalidad jurídica, la soberanía, la sumisión al derecho y para su existencia también su funcionamiento y administración, que es esencial. Sino el orden jurídico no podríamos estar así que pues en un estado ahora sí de anarquía, era el concepto que estaba queriéndolo mencionar. Bueno, estamos dando por concluido este último tema de la unidad, perdón, subtema, caracteres esenciales del Estado, que son la personalidad jurídica, la soberanía y la sumisión al derecho como tal que debe tener el Estado. Posteriormente ya estaremos las siguientes clases viendo los últimos 3 capítulos, bueno, perdón, 11
soberanía del Estado, volveremos a todavía retomar un poquito más de la soberanía. Algunos autores, muchos, más bien dicho, un poquito de historia, de dónde proviene la soberanía, la organización del Estado ya en la unidad 12 y finalizaremos la formación, modificación y extinción de los estados. Ya hermanos quedarían 3 capítulos, son más pequeños. Estos ya son, digo, son los únicos que ya estuvimos ahí acumulando de 2 unidades, pero bueno, para darle finalidad a todo el texto, así lo consideré, esperando que no se les haga muy tedioso. Y bueno, ahí como quiera, estamos aprendiendo mucho sobre el Estado. Yo considero que es mucho, muy esencial para ustedes, futuros abogados, lleguen a tener esta concepción. Y bueno, estos conceptos es esenciales, ¿no? Porque si no estamos trabajando dentro de una organización del Estado, de una dependencia, estaremos tal vez obligados a ir en algún momento a hacer valer los derechos de alguno de nuestros clientes o los propios y pues bueno, también estar en una interacción con estas dependencias del Estado, estas administradoras de justicia o procuradoras de justicia. Entonces es esencial que estemos en, en este conocimiento, ¿no? De la concepción de en las organizaciones y administración del Estado como tal. Bueno, ya no les quiero quitar más tiempo. Muchas gracias a los presentes, como siempre. Ya vamos cumpliendo ahora sí la hora exacta y pues bueno, agradeciéndoles por haber estado toda esta hora conmigo. Gracias, es un placer. Definitivamente, siempre tener público es un honor con ustedes. Muchas gracias, no me despido y bueno, ahí seguimos al pendiente semana a semana. Todavía nos quedan varias sesiones y pues bueno, como están bien señaladas, los lunes nos veremos próximamente y siempre a su entera disposición. Gracias, qué amables, gracias. Que pasen bonita tarde de lunes y un excelente inicio de semana. Hasta luego. Gracias.